pongo a hacerlo y ya lo había hecho. Repito. El camino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta cuarta emisión del programa El Camino. Un programa hecho para poder conjugar una gran cantidad de temas que se van uniendo y confluyen en un mismo camino. La intención es entender cómo esta maraña de sucesos que ocurren en nuestra vida diaria y que son parte del devenir, pues se pueden ir conjuntando y poderlos entender y manejar. Les recuerdo, estamos obviamente en Radio Salesiana a través de Facebook, también en el canal de YouTube, funcionando al 100, ¿verdad, gran maestro? Al 100 en YouTube también. Búsquenos en YouTube, Radio Salesiana, Radio y Televisión Salesiana, si no mal recuerdo. Y pues suscríbase al canal, no sea malito. También estamos en Spotify, en el programa El Camino, y también hay otro canal de YouTube que se llama El Camino. Usted métase a todas, no pierde nada. Denos like y síganos. Y bueno, pues escriban algo, dense a conocer, saluden. Y para saludar, bueno, pues tenemos también a nuestro rector de la universidad, el maestro Víctor Manuel Chávez Huitrón. ¿Cómo estamos? Buenos días, tardes, noches. Hola, maestro David. Hola, audiencia. Aquí enviándoles un saludo en esta tarde de jueves y contentos de coincidir en este momento para reflexionar en un tema muy atractivo y bonito. Muchas gracias. Vamos a hablar hoy de Doctrina social de la Iglesia. Doctrina social de la Iglesia, que dio pie a a otras corrientes dentro de la Iglesia. Pues digamos que está en desarrollo, es un dinamismo esto de la doctrina social de la Iglesia que está en actos, está moviendo dentro de la Iglesia y obviamente genera una gran cantidad, por ejemplo, de trabajo académico en las universidades, como es nuestro caso, pero también una gran cantidad de trabajo en campo, sobre todo en las pastorales de las parroquias, de las iglesias, y no falta también una cantidad de esfuerzos por hacer vida a sus contenidos en el ámbito civil, incluso político, ¿no? Entonces sí es es un pozo de riquezas que pueden causar el compromiso y la reflexión en varias direcciones. ¿Qué tanto se junta la doctrina social de la Iglesia con la teoría o teología de la liberación? Pues se junta en un punto y se diferencia de la teología de la liberación en muchos puntos. El punto en el cual convergen una y la otra es una intención muy precisa. Buscar que se realicen sociedades más justas e igualitarias. Digamos que la teología de la liberación era un esfuerzo precisamente por lograr que hubiese menos desigualdad social económica, que hubiera más emparejamiento entre una clase con otra clase económicamente y eliminar todas las barreras que generaban esa desigualdad. Y ese principio, como intencionalidad de la teología de la liberación, lo trabajaron a partir de una reflexión teológica, bíblica.
Entonces el fundamento era evidentemente desde la revelación misma, pero derivó ya al momento de aterrizarlo en lo práctico, derivó en muchas corrientes, algunas de las cuales, no todas, algunas de las cuales incorporaron elementos de la teoría marxista, y ahí es donde se vino un poquito, se desvirtuó lo que inicialmente era correcto. Eso buscaba la teología de la liberación. Bueno, la doctrina social de la Iglesia también busca lo mismo, quizás con aspectos más integrales, pero también se propone la doctrina social de la Iglesia ofrecer pistas, caminos, directrices y lograr sociedades más igualitarias, menos injustas, sociedades en donde estructuralmente no se esté fabricando día a día más pobres, muy pobres, y poquitos ricos, muy ricos. Esa finalidad es la misma. Ahí, digamos, coinciden. ¿En qué se diferencian? Bueno, algunas corrientes de la teología de la liberación, como te decía, incorporaron elementos de la teoría marxista, porque les ayudaba como a aterrizar el compromiso. Particularmente dos muy concretos, ¿no? Uno de ellos era el asunto de la lucha de clases, la que la historia, las sociedades se mueven a través de un movimiento de lucha de clases. Bueno, ese elemento de lucha de clases no está presente en la doctrina social de la Iglesia. No se trata de poner a luchar una clase con la otra. Ahí hay una diferencia enorme. Y segundo, también la teología de la liberación, que incorporó elementos del marxismo, trataba de abolir la propiedad privada. Okay. Que en la teoría marxista pues era uno de los puntos claves, precisamente, que justificaban cómo es que unos eran los burgueses, los ricos, los pudientes, porque eran los dueños de los medios de producción, y quienes usaban esos medios y trabajaban, los proletarios, pues no tomaban el beneficio de lo que se había producido. Entonces había ahí la desigualdad. El punto era quién era propietario. Entonces, en la teoría marxista valdría la pena abolir la propiedad privada. Y en la teología de la liberación un poquito había ese principio, ¿no? Que todo fuera comunal, que todo fuera de todos, ese tipo de cosas. Eso tampoco está presente en la doctrina social de la Iglesia, porque entre otros puntos que aporta la doctrina social es que la propiedad privada es un derecho humano, y que debe de respetarse, de promoverse y de garantizarse. Otra cosa es que ese derecho humano tenga que estar acompañado de otros elementos para que propicien justicia, pero no es eliminándola, la propiedad privada, como se recibe la justicia. Entonces, en ese sentido, ahí tenemos otro punto muy, muy fuerte de diferencia. Tercero, la doctrina social de la Iglesia trata de entender la justicia de una manera más amplia que simplemente la repartición de bienes materiales o de la riqueza que puede generar una comunidad, un país, sino que el concepto de justicia en la doctrina social de la Iglesia mira otros campos, incluso no materiales, no económicos, no monetarios incluso, ¿no? Porque la justicia, para hacer justicia a nivel de lo humano, tiene que considerar todas las dimensiones de lo humano, todas. No solamente la parte corporal y material, no solamente la parte del trabajo y el esfuerzo, de los frutos de ese trabajo, sino también la socialización, también el desarrollo intelectual, el desarrollo moral y el desarrollo espiritual, junto con el desarrollo o el progreso material. Entonces hay que juntar todas estas dimensiones como en una cuestión más horizontal, vertical o transversal, para que la justicia realmente pues esté a la altura de lo que la dignidad de las personas merecemos. No tener muchas columnas, sino ser de todo una sola columna. Hacer que un principio rector penetre todas las columnas o todos los niveles. ¿Cuál es ese principio rector? Que por dignidad humana
lo primero que se le debe, ahí empieza el jus de la justicia, lo primero que se le debe a cada persona es tratarla como persona en la integralidad de su ser. Y entonces, para tratarte como persona en la integralidad de tu ser, no puedo solo privilegiar una dimensión, ni solo la espiritual, ni solo la material, ni solo la económica, ni solo la social, ni solo la emocional, ni solo la intelectual, porque no somos así, pedazos por separado. Necesito que todas las dimensiones sean consideradas y todas las dimensiones reciban por jus, por derecho, esos elementos que te permitan desarrollarte como persona. Y hacerlo de tal manera que el desarrollo de unos no signifique el no desarrollo de otros. Conjugar esos principios es precisamente un poco la apuesta y la propuesta de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué postura política no podría apoyar ese tipo de ideas? O sea, hace poco tuvimos aquí el primero los pobres. O sea, vamos a poner primero al pobre como una persona, como un ser humano. Atendamos al pobre antes que a todos. Y el resultado fue pues un poquito diferente. Digamos que ese principio de primero los pobres tiene mucho de verdad y de justicia. El problema o la situación estuvo en que se consideró que los pobres solo demandaban recursos económicos para dejar de ser pobres. O sea, se enfocó en una dimensión y descuidó todas las demás. De tal manera incluso que, pues sí, el gobierno en turno y el anterior del sexenio pasado, que trabajan bajo este principio o dicen trabajar bajo este principio, lo único que están haciendo es garantizar bolsas de dinero para repartir en los 80 y tantos programas sociales. ¿Tú sabías que había 80 y tantos programas sociales? Y que se nos va una gran cantidad de presupuesto ahí. Entonces, gobernar para ellos es garantizar las bolsas necesarias e incluso jalar dinero de otras partes para tener más recursos, para más programas. Imagínate que se quería hacer un programa dándole dinero en efectivo a los migrantes. Uh-huh. Y se quería hacer un programa para que si el gobierno de Estados Unidos le ponía impuestos a las remesas que mandaban los mexicanos hacia este país, el gobierno, a través de un programa, le iba a recuperar los impuestos que le quitaban ahí arriba. O sea, todo para este gobierno significa gobernar, lo redujeron a programas sociales, que significa masas de dinero para repartir a la gente. Muy bien. ¿Eso es malo? No, probablemente no. No, yo no estoy diciendo eso. El problema está en que se olvidaron de todas las demás dimensiones. Incluso las cancelaron. Porque para tener todos esos recursos, que es una millonada, cancelaron, por ejemplo, compra de medicamentos. Y ahorita una gran cantidad de mexicanos, pues casi todos nos enfermamos, más bien todos nos enfermamos, pero hay una gran cantidad con enfermedades crónicas que no tienen los medicamentos que el Estado les debe de proveer y les proveía anteriormente, porque cancelaron compras, porque cancelaron programas, porque incluso sustituyeron medicamentos por otros más genéricos que para ciertas enfermedades no sirven. O ahorita lo que estamos padeciendo mucho en Ciudad de México, pero creo que en muchas partes del país, cancelaron porque era necesario obtener ese dinero para los programas sociales, la fabricación de asfalto para estar trabajando continuamente las carreteras y las vías públicas. Si ustedes recuerdan, tu maestro David, que eres joven, pero ya tienes unos años, no seas tan optimista, y yo, hubo tiempos en el que pues casi todas las calles de México, de la Ciudad de México y seguramente de León y de todos lados, tenían un asfalto decente.
Hoy día la mayor parte de calles están destrozadas y todos los coches cada vez más están sufriendo de la suspensión y de las llantas y las ponchadoras y el retraso que eso provoca, ir despacio a vuelta de ruedas uno tras otro y que no te caigas en una coladera. ¿Por qué? Porque se olvidaron de la movilidad. La gente se tiene que mover y mover de manera rápida. Y es un servicio, las carreteras y las avenidas y las autopistas y demás, que el Estado debe de garantizar. Entonces, por tener dinero y repartirlo, cancelaron la pavimentación constante, permanente, de la vía pública. La educación. Cuando ingresamos a la OCDE, al grupo selecto de la OCDE, algunos le llaman a esto neoliberalismo, a mí la verdad es que me da risa eso. Bueno, la OCDE nos exigía que el 7% del PIB, 7% del PIB fuera para educación. El gobierno invirtiera en educación de su población. Como mínimo, hay países de la OCDE que incluso invierten el 12% de su PIB en educación. ¿Qué han hecho este gobierno en concreto que estamos ahorita analizando? Pues se olvidaron de la calidad educativa, de incrementar la capacidad y los buenos servicios en materia educativa. Y si tú revisas ahorita los últimos presupuestos anuales de la presidencia, aprobada por el legislativo, el Congreso, estamos muy lejos del 7% del PIB. Estamos apenas rondando casi el 3%. ¿Qué tenemos? Escuelas en muy malas condiciones, pocos maestros, mal pagados, y una serie de programas que en beneficio de los directos de los muchachitos, de los niños, pues se han eliminado. Entonces, la parte de un derecho humano, que es la educación de calidad, pues no se puede garantizar hoy día por esa manera de gobernar. Entonces, primero los pobres, bueno, sí, pero los pobres no son solamente una alcancía para echar dinero. Y los pobres lo que necesitan, más que dinero, precisamente son condiciones estructurales que les permitan tener oportunidades de salud, de educación, de seguridad pública, de poder también beneficiarse de la cultura, de trabajo digno, de salarios dignos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una falacia eso de primero los pobres, porque ha sido la manera como la gente entiende que parece que ellos ahora son los privilegiados y han comprado ese discurso, pero en la realidad los más afectados por la forma de ejercer esta política son los pobres, son los más afectados. Entonces, ¿qué significa eso? Que no hay mayor justicia, ¿no? Al contrario. El esquema en el que estamos viviendo, por más que ellos lo justifiquen como pues de atención a los pobres, que va en contra del neoliberalismo y pues no, están acentuando la riqueza de los que son ricos y la pobreza de los que son pobres. No se les da herramientas para poder salir de su estado de pobreza, ¿no? O sea, no solamente no se les da herramientas, fíjate, yo creo que, y me atengo aquí a una tesis de un sociólogo mexicano, no recuerdo si ya murió, que viene de una familia de gente muy intelectual, muy importante, de apellido Leñero. Yo me refiero al sociólogo Luis Leñero, que en un momento ya por los años 80 escribió un libro de nombre La pobreza en México. Y entonces, sociológicamente, pues ahí mostraba la radiografía de la pobreza en México. Y una de sus conclusiones, que te quiero decir que no solamente es lo que señalabas, que no se les da herramientas, sino que este tipo de políticas, fíjate, ya no son los 80, la pobreza genera una cultura de la pobreza. Y es lo que está pasando ahorita. Este tipo de hacer gobierno, este tipo de hacer justicia en favor de los pobres, lo que está generando es mayor pobreza en los pobres. En el sentido que los pobres no sienten ni siquiera responsabilidad por sí mismos.
Y los pobres sienten que su destino es depender siempre de las dádivas que les quiera dar el Estado, el gobierno. Y no se esfuerzan porque además no hay herramientas. Pero ya todo es una cultura de la dependencia, del estirar la mano. Y él decía en ese libro, lo más grave de la pobreza y de ciertas formas de trabajar políticamente desde el Estado para reducir la pobreza es que no solamente perpetúa la pobreza, sino que desarrollas en ellos una mentalidad de pobre. Uh-huh. Una cultura de pobre que es como un destino manifiesto, que es lo que nos tocó vivir, y bendito sea Dios que está este gobierno. ¿Qué hay que hacer? Seguir votando por ellos para que se siga viendo el recurso. Y de ahí llevamos no solamente 2 sexenios, llevamos ya más de 80 años donde también el PRI tenía la tradición de te regalo despensitas, te doy tu tarjetita, que lo hizo Enrique Peña, fue el primero, no es cierto, Vicente Fox fue el primero en otorgar tarjetitas para los adultos mayores. Se ha acentuado mucho más la presencia del gobierno para poder mantener de alguna manera esa estructura, porque a fin de cuentas sí es un negocio para el gobierno tener esas dádivas para la gente pobre, porque significa votos y obviamente significa poder permanecer en el poder. Pero en cuanto a cultura, el mexicano tiene una cultura muy peculiar, como que tenemos muy enraizadas cosas culturales que no nos permiten sacar la cabecita del agua. ¿Cómo romper? ¿Cómo cuáles cosas? La mentalidad que puede generarse en los jóvenes al no tener ejemplos de éxito. Nuestros ejemplos de éxito son deportistas y son muy contados, ¿no? Muy poquitos. Lo más visto en México es el fútbol. La selección mexicana no hablemos de ella. No hablemos de eso. No hablemos de ella. Ahí viene el mundial, entonces tampoco tratemos el tema. Pero los jóvenes no tienen una referencia para poder retomarse o agarrarse de ahí. Nuestra cultura es deportiva, nuestros héroes son deportivos, pero culturalmente nos faltan héroes. Sí. Yo, dado que el programa es de doctrina social de la Iglesia, Es que para allá iba. aprovecho tu comentario para decirte, estás tocando un punto crucial. ¿Cómo se lee desde la doctrina social de la Iglesia esto? Bueno, hay un principio que propone la doctrina social de la Iglesia, que es el principio de subsidiariedad. ¿Qué significa la subsidiariedad? En la sociedad siempre vemos unos que saben más, otros que saben menos, pero los dos son igualmente dignos. Unos que pueden más y porque tienen más, y otros que tienen menos y por lo tanto pueden menos, pero somos igualmente dignos. Unos con mayor creatividad que otros, con ciertos talentos que otros, etcétera, ¿no? Entonces es reconocer la diferencia existencial que hay en la vida social, que es normal, pero esa diferencia existencial no significa que se convierta en una diferencia esencial, donde haya hombres y mujeres de primera y hombres y mujeres de segunda y otros de tercera, no. Esencialmente somos iguales, esencialmente somos igualmente dignos. Eso sí, somos existencialmente distintos y diferentes. Entonces el principio de subsidiariedad dice que para que haya armonía en la vida social, el que tiene más, el que sabe más, el que ha desarrollado más, tiene la responsabilidad de ayudar, de ahí la palabra subsidio es ayuda, a ayudar al que tiene menos, sabe menos o puede menos. Pero sin llegarle a hacer todo el trabajo, nada más es una ayuda que sirva como un input, como un disparo de salida, para que recupere las herramientas, las fuerzas y la visión para que se haga responsable de sí mismo. Entonces el subsidio siempre tiene que ser temporal, la ayuda tiene que ser siempre temporal y en una proporción inteligente para que no asuma la responsabilidad del menor. Porque aunque esté menor, tiene sus propias capacidades y responsabilidades. Y a lo mejor esas capacidades que no ha podido desarrollar, lo único que necesitan es ese empuje, esa ayuda.
¿qué está pasando ahora con y comparabas tú gobiernos priistas o con el gobierno ahora de Morena? Yo creo que hay una diferencia entre una cosa y la otra, porque sí es cierto, desde el presidente Gortari comenzó él con un programa que le llamó así, Solidaridad. Tenía solidaridad y subsidiariedad. Es decir, era una suma de que lo que hace falta aquí es dinero para comprar materia prima y construir carreteras o construir diques para los ríos, qué sé yo, mejorar las condiciones de la casa, everybody. Entonces el gobierno decía, bueno, a través del erario público, de las arcas del gobierno, vamos a destinar dinero para que esta y esta obra se realice. Pero no vamos a hacer todo. Tiene que entrar la responsabilidad de los que se van a beneficiar, y pedía que la comunidad o las personas que se beneficiaban pusieran su trabajo. Entonces, era un intento de política pública de una solidaridad con medida, que significa subsidiariedad sana, porque no le hacía todo al menor, le exigía al menor su esfuerzo. Órale, yo te pongo la grava, yo te pongo eso, pero tú haz la mezcla y pon tu techo. Como quiera, y era un esquema no paternalista. Y ese programa de solidaridad, que duró muchos años, ayudó a muchas comunidades marginadas a empezarse a llenar de mejores condiciones de infraestructura. El gobierno ponía una parte, dinero, un supervisor, etcétera, y la gente ponía trabajo. Con el presidente Vicente Fox, muchos años después, dio un giro en todo lo que él diseñó junto con otros a través de ya una Secretaría de Desarrollo Social, la Sedesol entonces. Era, muy bien, vamos a dar, se recordarán muchos de los que nos escuchan seguramente, de los programas de Vicente Fox que se llamaban la changarrización, los changarros. Muy bien, vamos, como no hay forma de incentivar y de garantizar trabajo seguro para todos, con seguridad social y etcétera, por las condiciones mundiales y nacionales, entonces vamos a darles un empuje a muchos mexicanos que no tienen trabajo para que tengan un changarro, una tiendita, un taller, un algo, que no lo pueden ahorita tener porque no tienen el capital semilla para poner ese taller. Entonces dijo, el gobierno que dé esa capital semilla para que la gente ponga su changarro, su empresita, su negocio, donde va a trabajar, pero con una condición que también era subsidiariedad. Es una ayuda única, no cada mes. Es una ayuda única que además me vas a retornar al menos la mitad. O sea, vamos a darte un plazo y tú te tienes que comprometer a regresar la mitad de lo que se te prestó. Si se te prestaron 60,000 pesos, en X tiempo tienes que regresar al menos 30,000. Pero ya tienes tu tienda, ya tienes tu negocio, ya tienes tu unidad laboral, productiva, que tienes que seguir trabajando. ¿Para qué? Pues para que tú seas, a través de tu trabajo, pues responsable de tu propio desarrollo y de tu familia. Fíjate cómo hay solidaridad y subsidiariedad, porque era uno y además había retorno. Mucha gente se ensartó en los programas estos, mucha gente pidió dinero. El resultado es que esta gente no estaba preparada para tener un negocio. Entonces, apenas tenían poquito dinero de ganancia. Vámonos con los cuates, vamos a comprar televisiones, tenis Nike. O sea, no pensaron que el negocio necesita siempre estarse reinvirtiendo para que pueda mantenerse en el tiempo. Muchos de ellos incluso pues hacían los guajes y nunca regresaron el dinero. Y ahí hubo más bien una trampita por parte de mucha gente que no cumplió las reglas. Si hubiera cumplido las reglas del préstamo inicial, otro gallo cantaría. Y bueno, y con el tiempo, todos esos negocios, muchos de esos negocios, la mayoría quebraron. Pero es distinto a lo que hay ahorita, porque lo que hay ahorita es un
programa de dependencia, mes a mes, yo te garantizo tanto. Bueno, que se los dan a los viejitos, a los de la tercera edad, se los dan cada 2 meses. O casi todos los programas son cada 2 meses. Pero ya ahora tienen hasta sus calendarios y toda la cosa, ¿no? Tal mes me toca a mí, dentro de ese mes tal día y todo el rollo. El problema es que no es una ayuda temporal, es permanente. Ahí ya la subsidiariedad se pervirtió. Para que sea una subsidiariedad sana tiene que ser temporal y solo en la medida que se requiera para que tú te hagas responsable. Este esquema actual no puede garantizar eso, porque si el gobierno le está quitando dinero a educación para repartirlo por acá, si el gobierno le quita dinero a los programas de el Fonden, desapareció el Fonden, Fondo para Desastres Naturales, y ahora no hayan de dónde tomar para ayudar a toda la gente damnificada en Veracruz y en Poza Rica y todo esto. ¿Por qué? Porque lo eliminaron para repartirlo. Bueno, pero la gente, cuando viene un desastre natural, no le sirven de nada 3,000 pesos mensuales. Sí, no le soluciona el problema. Y como eso, montón de cosas. Fideicomisos de educación, fideicomisos de desarrollo y ciencia, de cultura. Obviamente, todo el rubro, por ejemplo, de promoción turística. Dijeron, no hace falta. Todos esos programas de promoción turística de México en el mundo, que tenían un financiamiento del Estado, que mucho dinero, pero que tenía un retorno, porque era traer turismo a México. Y llegamos a ser uno de los países más visitados del mundo. Y cuando había Expo Turismo, México era... Bueno, todo eso lo quitaron. Ahora dime cuánto turismo llega a México. Y luego con la parte de violencia que hay. Entonces, todo eso es un desastre. Tengo una hermana en Mérida. Pues vivían de turismo, punto. ¿Por qué? Porque entre Mérida, Cancún y todos esos lugares tan bonitos que hay, y toda la infraestructura, por ejemplo, de Cancún, pues siempre estaba lleno de gente de todo el mundo. Y ahora Cozumel tiene Ahora tú vas a ver eso. Cozumel, Tulum, que lo acaban de potenciar supuestamente con el famoso Tren Maya, está vacío. Sí, pues quitas el dinero de la promoción turística. Otros países hacen promoción turística para sus playas, dejan de venir a México y entonces no hay trabajo. Entonces, pero eso sí, estás repartiendo dinero. Entonces, eso no es subsidio, ni siquiera es solidaridad. E incluso, ya me calentaste la cabeza, maestro, yo llamaría eso del programa Primero los Pobres. De esta forma, es una majadería. Es una majadería que está haciendo el gobierno. Desafortunadamente, mucha gente pobre, con mentalidad de pobre, cree que su único tablita de salvación es que el gobierno le siga poniendo su tarjeta cada X tiempo un X dinero, que no alcanza para nada. Yo recuerdo la época de los 80s, también hablábamos de papá gobierno. Todo era papá gobierno, y el gobierno tenía que solucionar todo. Bueno, un problema, por ejemplo, cuando sucede un desastre natural, siempre el gobierno es el que tiene que salir al quite, pero la gente tampoco asegura ni su coche, o asegura su casa, o aquellos que pueden, ¿no? De regiones que pueden. Hay regiones que sí están muy fregadas, y no hay manera de comprar un seguro para mi casita, porque no tengo recursos. Eso sale, subsídialos. Pero aquellos que sí tienen recursos para poder hacer un seguro, oye, compadre, ¿por qué no aseguraste tu casa? Bueno, y ahora yo, gobierno, tengo que salir al quite por ti. No te pases. Bueno, tú sabes que incluso la gente pudiente es la que no recibe sus programas sociales puntualito, como la gente que no tiene. Eso también es esa indiscriminación y esa no separación de los que sí necesitan y no necesitan, pues es un mecanismo perverso para garantizar, al fin y al cabo, como tú lo señalaste, votos. Es lo que te iba a preguntar. ¿Lo hicieron de mala fe o si es con buena intención? Mira, sobre la fe de ellos no sé, no quisiera meterme ahí. Yo más bien lo que sí creo es que lo hicieron adrede. Yo no sé si tú recuerdas, profesor, yo creo que sí, porque estás muy pendiente de las mañaneras.
que hace algunos años el presidente entonces López Obrador en una mañanera lo dijo muy claro. Bueno, lo dijo así, sin desparpajo, sin pena ni nada. Mis solovinos. Necesitamos de los pobres, porque ahí están los votos. Y les dijo solovinos. Bueno, pues tengo que alimentar a mis solovinos. El claro que tiene él y sus huestes, él y los suyos, él y esa forma de operar, todos los que están metidos en esa forma de operar, saben que lo que tienen que hacer es mantener la pobreza, y entre más pobres mejor. Pero mantener este subsidio, que no es temporal, que es permanente, porque eso genera la dependencia y la fidelidad al momento electoral. Desafortunadamente, ya lo saben, lo están instrumentando, les ha dado resultados, y si no, tú puedes ver quién ganó y de qué forma ganó en el 24, pero ahora han pervertido también las instituciones y las leyes electorales, de manera que ellos son jueces y partes en todas las contiendas electorales, y no hay manera de que no ganen sus candidatos, aunque la gente no vote. El caso más crudo, rudo y dramático, que yo no sé por qué no nos hemos levantado en gritos sino en armas, es que con esto pantomima de una votación nacional para preguntarle al pueblo si quería una reforma en el poder judicial, tenemos un padrón electoral de casi 100 millones de mexicanos. Salen a votar grosso modo apenas 10 millones de mexicanos. Y aún así, muchos de esos votos fueron para decir no nos gusta eso, fue un voto de castigo, fue para anular la boleta. Entonces ya de los 10, réstale los que fueron anulación de boleta. Y de esos 10 está calculado precisamente cuál es el voto duro de los beneficiarios de los programas sociales, que son esos. Si además les dan un acordeón para que no se distraigan y no voten mal, y al final tú te das cuenta que con la votación de apenas 3 millones de mexicanos se cambió todo un sistema judicial que afecta a 135 millones de mexicanos. ¿Eso es democracia? Por favor. Pero no pasa nada. El problema es que como ciudadanía nos dejamos, somos dejados, somos agachones, somos eso. Creemos que es lo único que nos toca. Es cultura. Aguantar. Es lo que te iba a decir, es cultura. O sea, retomo esa parte de nos falta gente que sí signifique pues algo más que el deporte, un referente. O sea, recuerdo a Cloutier, era un referente a nivel nacional. Diego Fernández Ceballos fue un referente a nivel nacional. A la gente le hacía pensar, jalaba gente, no solo por carisma, sino por pensamiento. Cuauhtémoc Cárdenas también en su momento fue un gran referente de pensamiento. No le des a la gente lo que quiere, enséñale a pedir para que tenga conciencia de qué es lo que necesita. Con esa gran falta de cultura que tenemos, agachones, dejados, porque tristemente la mayoría del pueblo mexicano es así. O sea, la doctrina social de la iglesia, ¿qué puede hacer? Bueno, la doctrina social de la iglesia es una propuesta clara, específica, sobre muchos tópicos. Ahorita estabas poniendo la pregunta y yo me recordé porque lo acabo de releer hace un par de días. Hay un documento, una encíclica social del Papa Pablo VI, ahora San Pablo VI. Dicho sea de paso, es uno de los papas más grandes para mí que ha tenido la iglesia en el siglo XX, de una gran altura y de una claridad y un testimonio envidiables. El Papa Pablo VI escribió en el año 67 una encíclica social que se llama Populorum Progressio, que significa el desarrollo de los pueblos. Y en los primeros números es clarito lo que escribe, una claridad así supina. Dice que desde la misma antropología cristiana, desde la revelación,
cada uno debe de ser responsable de su propio desarrollo. Complicado porque... ¿Qué hace la doctrina social ante esa cultura de la pobreza? Recordarnos, a nosotros y a todos, que nuestro desarrollo está en primer lugar en nuestras manos. Lo que exige esfuerzo, lo que exige dedicación, lo que exige sudor. No puedes tú descargar tu responsabilidad en los otros. Dígase Estado, dígase lo que quieras. Hace rato también mencionabas los años 80, que decías papá gobierno, y me hiciste recordar algo que me tocó vivir en el 2017. Se hizo en Roma un encuentro mundial de algo que nosotros, yo y participaba en un grupo en América Latina, con gente de Argentina, de Chile, de otros lugares, Colombia, México, y estábamos organizando un encuentro de doctrina social entre los teólogos, conocedores de doctrina social, y los economistas de las universidades. Un gran lío, pero decíamos, tenemos que hacer que se encuentren estas dos disciplinas. La economía dura y pura que se enseña en las universidades, que parece que es amoral, y la propuesta de teología moral social en materia económica. A ver, que dialoguen. El cabeza de este grupo, un sacerdote jesuita que ya murió, el padre Juan Carlos Scanone, era amigo del Papa Francisco porque fue su maestro. Scanone fue maestro de Francisco cuando era seminarista. Obviamente lo conocía, entonces le propusimos al padre Scanone, oiga, ¿por qué no le pide una reunión al Papa para enseñarle lo que estamos haciendo? Y cuando el Papa se enteró de este congreso que queríamos hacer para América Latina, dijo, no, eso tiene que ser a nivel mundial. Y ¡bum! Escaló allá. ¿A qué voy? ¿A qué se encuentro? Particularmente el 17, se llamó así, porque el Papa lo dijo, y yo creo que fue muy atinada su observación, a propósito del papá gobierno. No. Hoy día, el desarrollo de cada nación, de la población que tiene cada nación, es una tarea conjunta, es una tarea de varios actores, y tenemos que aprender a tener una mejor relación y distinta relación entre los tres actores más importantes de la vida social de cualquier nación. Obviamente, el mundo del Estado, de la política, del gobierno, es un universo de cosas, partidos políticos, funcionarios públicos, etcétera, el Estado, el gobierno. La otra esfera importantísima que no puede faltar es la iniciativa privada. Los empresarios chiquitos, medianos y grandes, los que saben producir y dar servicios y objetos que demanda la población. Es el mercado. Este es el mundo del Estado, de la política. Este es el mundo de la economía, del empresariado, de la iniciativa privada. Y el otro es la sociedad civil. Los civiles, organizados o no organizados. Solamente puede haber desarrollo si hay una interacción virtuosa entre estos tres actores sociales. Y sobre eso versó toda la propuesta de ese seminario, que luego fue publicado en una memoria, ¿no? El título de las memorias fueron para una nueva relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. Entonces, obviamente, el discurso de papá gobierno ya quedó atrás. No es solo el Estado ni el gobierno los que van a garantizarnos justicia y desarrollo, ni es solamente el mercado y la sociedad civil, aunque sea un actor menor, tiene que jalar a los otros dos. Y termino mi comentario. La audiencia papal de todo el grupo de académicos, yo ahí estaba participando también, en la audiencia papal el Papa Francisco usó una metáfora, una imagen bonita, fuerte, aparentemente insulsa, pero no. Decía algo así como que la sociedad civil, de frente al mercado y al Estado,
Es muy chiquita, es débil. No tiene la fuerza que tiene el mercado con los grandes capitales, dineros, y no tiene la fuerza que tiene el gobierno con manejo incluso de la fuerza. La sociedad civil es frágil, es pequeña, es chiquita. ¿Qué puede hacer la sociedad civil? Y dice el Papa, no, es que para salvarnos, para que la relación entre los tres actores cambie y mejoremos realmente las interacciones y la dinámica social de cada nación y a nivel mundial, el papel de la sociedad civil es muy importante. Y ahí creo que nuestros radioescuchas, pues ustedes y yo somos sociedad civil. Dice el Papa, la sociedad civil es como la virtud de la esperanza. Es la más frágil, es la más pequeña. Pero la esperanza es la virtud que agarra de una mano a la fe y del otro lado la caridad para llevarlas adelante. Metafóricamente decía lo mismo aquí. La sociedad civil tiene que agarrar de un lado al Estado y del otro lado al mercado para llevarlos hacia condiciones que ellos no conocen, que no está en su ADN, pero que la sociedad civil sí, porque es la que recibe los frutos de ambas. En la medida en que la sociedad civil cobre fuerza, cobre importancia, cobre su papel y jale a las otras dos, al Estado y al mercado, vamos a poder construir relaciones humanas más en dirección a la dignidad, al respeto y garantía de la dignidad de todos. Entonces, con esto te quiero decir que la doctrina social de la Iglesia va cambiando, se va actualizando, siempre tiene de frente los problemas sociales actuales, no es repetitiva de lo que se dijo en el pasado, y da propuestas, sin pretender ser el líder que esté haciendo eso, da propuestas de humanización para la vida social. Y los actores que lo toman y lo consideran hacen contribuciones importantes en esta línea. Mencionaste una palabra interesante al principio, encíclica. ¿Nos explicas qué es una encíclica? Maestro, tú ya lo sabes, explícanos. Pero ellos no saben qué es una encíclica. ¿Y qué tiene que ver una encíclica, por ejemplo, con la doctrina social de la Iglesia? ¿Nació de una encíclica? La palabra encíclica, como palabra, como vocablo que viene del griego, significa una carta circular. Es una circular. El Papa envía una carta, una circular a los destinatarios que pongan, ¿no? Cada encíclica inicia diciendo carta encíclica del Papa dirigida a, pues va dirigida para allá. Entonces, hablar de una encíclica es hablar de una carta que emite el Papa de puño y letra para unos destinatarios. Cuando la encíclica es social, pues significa que se va a referir a temas sociales de orden por lo regular mundial. Y es una forma como el Papa ejerce su magisterio, su deber de enseñar la doctrina cristiana aplicada a lo social. Okay. Es una forma de cómo expresa su ministerio de enseñanza, de magíster, de maestro. Y es una forma también como ejerce su misión profética como sumo pontífice. Entonces, las encíclicas son documentos, son cartas, la verdad es que son muy larguitas por lo regular. Estamos acostumbrados a cartas de unas 2 hojas, no, aquí son de muchas hojas, en donde el Papa, sin dejar de ser Papa pontífice y en la responsabilidad, el cumplimiento de su responsabilidad, emite una serie de análisis, lecturas y propuestas para mejorar la vida social en tales o cuales aspectos. Entonces, las encíclicas, si bien no son dogmas, no, son encíclicas, no son constituciones dogmáticas, no, o constituciones pastorales, no, son eso, son encíclicas, pero son parte del magisterio ordinario de los sumos pontífices. Y desde el año 1891, te comentaba la vez pasada, a la fecha, todos los papas, sin excepción, han buscado la forma de comunicar su forma, cómo entienden el evangelio proyectado a lo social. Eso es el contenido de una encíclica, el evangelio proyectado a lo social en las condiciones actuales que vive la sociedad. Y entonces van derivándose enseñanzas
algunas de validez todavía para muchos años y otras ya no. Entonces, León XIII, pues su encíclica más famosa, pues es Rerum Novarum, de las cosas nuevas de los años de 1890. Y así cada papa ha tenido sus propias encíclicas. Yo citaba hace rato Populorum Progressio de Pablo VI, pero nosotros hemos citado aquí Centésimos Annus de Juan Pablo II. Para temas de medio ambiente habría que citar a Papa Francisco con su encíclica Laudato Si. Y bueno, aprovechando este discurso, el actual sumo pontífice, el actual Papa León XIV, ya ha publicado su primera encíclica social. Que fíjate, el tema es los pobres, pero que seguramente, y valdría la pena que los leyéramos aquí, que lo analizáramos aquí algunos contenidos, no es la manera de entender los pobres como la entiende el gobierno de la Cuarta Transformación. Pues si quieres le damos a la encíclica la próxima semana. Perfecto, me gusta. Que además creo que iba a ser el tema de este programa. Bueno, más o menos hemos abordado, pero hablamos de principio de solidaridad, de subsidiariedad, hablamos de lo que es una encíclica, hablamos de lo que es el desarrollo, que es una responsabilidad en primer lugar personal. Hablamos de la relación que tiene que existir entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, si hablamos de la doctrina social, aunque nos fuimos enfocando a los temas muy específicos de las preguntas que hiciste. Ahí me surge todavía a mí me dan las preguntas de cómo hacer, ¿no? La parte escrita es bien bonita, pero ¿cómo hacer? La responsabilidad, que la persona retome en realidad la responsabilidad de su desarrollo, de su crecimiento, de su persona, hoy en día es súper complicado. O sea, los chavos y muchos adultos no tienen la conciencia de yo soy responsable de lo que soy y de lo que puedo ser. Esa es una broncota porque soy el padre, pero hoy en día los chavos de universidad tenemos chicos que pareciera que van como barquitos de papel. Ahí por donde va, no tomo las riendas de la vida. En mucho también puede ser consecuencia de su formación, ¿no? En esa generación X que es la papá de los de ahora, que a lo mejor los sobreprotegió y no los dejó darse de golpes con pared. ¿Cómo hacemos para que ellos puedan retomar y sean conscientes de que la responsabilidad principal es de ellos? Porque si tenemos la costumbre de o el gobierno es el que no me respondió, o X, o es culpa de mi papá, es culpa de mamá, es culpa de... Pero nunca asumir la responsabilidad de los propios actos. Pues es una pregunta cuya respuesta es parcial. Siempre la respuesta a una pregunta tan grande, tan compleja, pues es apenas un acercamiento a lo que podría ser la respuesta total, ¿no? Y en ese acercamiento yo solamente apuntaría dos cosas. Al menos en el ámbito educativo, desde kinder, incluso desde casa. Conocer el principio de subsidiariedad y aplicarlo sería el antídoto para evitar eso. Cuando una mamá le termina de hacer la tarea al niño que está en kinder, ya lo echa a perder al niño. Sí. Aunque ella, la mamá, esté feliz porque tiene 10 y sale en el diploma y la foto y primer lugar y cosas por el estilo. Sí, porque tú, en vez de obligar al niño con cariño, con amor, con los métodos pedagógicos de su edad, a que termine la tarea o haga el mayor esfuerzo, la terminaste haciendo tú. ¿Qué método pedagógico usaban en tu tiempo, maestro? El principio de subsidiariedad te dice ayuda, pero no hagas todo. Nada más ayuda para que el otro se esfuerce máximo. Pero en esta época no era Un antídoto contra eso es conocer el contenido de lo que es la subsidiariedad, como lo entiende la doctrina social, y tratar de aplicarlo en todos los ámbitos donde estamos moviéndonos, ¿no? Aquí en el ámbito universitario, pues necesitamos que los profesores, los coordinadores y demás
tengan el tino de exigir con medida, pero exigir. Y nunca regalar calificaciones, nunca regalar aprobación. O sea, obligar a los muchachos, a pesar de que ya traen ciertas costumbres y mañas y les cuesta esto, pero es lo único que podemos hacer. Oye, tú tienes que esforzarte para tener las mejores calificaciones. Tú tienes que esforzarte para lograr el título. Tú tienes que esforzarte para lograr un buen puesto de trabajo, un buen desarrollo profesional. Sin esfuerzo no es posible. Tenemos aquí a los chicos 3, 4 o 5 años, pues tenemos que aprovechar ese tiempo solo aplicando el principio de subsidiariedad. Y segundo, necesitamos también trabajar mucho, a lo mejor en otros programas saldrá, el principio del bien común. El contenido de lo que es el bien común es un antídoto contra el problema este. Conociéndolo y tratando de aplicarlo cada uno en sus espacios de trabajo, en sus espacios de convivencia, de compromiso, etcétera, sí podemos ir revirtiendo poco a poco estos elementos que culturalmente se nos han incrustado y que nos llevan a actuar en sentido contrario a lograr el bien común y en sentido contrario a la subsidiariedad. Por lo tanto, pues a lo mejor ya no es papá gobierno, sino es mi papá, mi mamá o el grupo de narco que me mantiene, o no sé, pero nunca soy yo el responsable. ¿Cuesta? Sí. Nunca la doctrina social va a dar soluciones fáciles o recetas fáciles, porque sería mentir. Es un trabajo que pasa por la educación, es un trabajo que pasa por la reprogramación neurolingüística incluso, es un trabajo que pasa por la reestructuración de las estructuras sociales, políticas, económicas. Estamos lejos, pero bueno, la doctrina social es una luz de esperanza en un mundo tan complejo, pero que no sale de los atolladeros que lo han llevado a esa complejidad y a ese nivel tan dramático como el que estamos viviendo. ¿Nos quedamos con eso, rector? Pues yo apenas me estoy calentando, pero pues si sí, tú ya quieres terminar, pues no, es que ya son las 8. Sí, está bien. Por mí, si no hay programa, ¿hay otro programa, maestro Cuevas? Todavía no llega. Sí viene, no, sí va a haber. Pero bueno, creo que hemos hecho un buen programa, ojalá que la audiencia lo haya disfrutado e inviten a otros para que los jueves a las 7 aquí nos veamos y vayamos reflexionando y conociendo algo de doctrina social de la Iglesia. Dentro de eso que es el camino, nombre de este programa, y que se trata de eso, de caminar juntos hacia algo mejor. No, pues ya cerraste el programa, rector. Híjole, pues es que yo ya no puedo decir nada más después de eso. Los comerciales, ¿cuáles son? No, pues los anuncios parroquiales. Es lo único que me dejas. Anuncios parroquiales, el próximo lunes hay exposiciones de la licenciatura de Comunicación y de Diseño. Empezamos a las 5:30. Abierta completamente la invitación. Quien quiera venir, adelante. Vamos a estar aquí en la terraza desde las 5:30 hasta las 8:30 más o menos de la noche. Va a haber exposiciones de fotografía, exposiciones de dibujo, exposición de doblaje, conducción y doblaje, exposición también de animación. Entonces va a estar buena la exposición, un poco larga, pero vale la pena para que conozca la universidad y para que vea el fruto de los jóvenes que estudian en esta institución. No sé, el próximo sábado vamos a empezar nuestro taller de Escuela para Padres. Escuela para Padres, sí. Escuela para Padres, que empieza a las 10 de la mañana, acaba a la 1 de la tarde, sí, si no me recuerdo. Con lunch, pues les vamos a ofrecer incluso lunch para los que se vinieron sin desayunar. Y hay una actividad deportiva, tengo entendido. Va a haber una animación hacia mover el cuerpo y el deporte como un elemento que nos ayuda a tener salud mental. Que vamos a tener ahí un invitado especial. Un invitado especial, sí, creo que es un taekwondonista, una gente que ha ganado medalla a nivel olímpico. Bueno, a lo mejor el nombre le dice poco a muchos porque no todos están muy familiarizados con esta disciplina, pero es un medallista olímpico. Nos va a acompañar un medallista olímpico aquí en el programa Escuela para Padres, precisamente para motivar y hablar de la importancia del deporte en la vida personal y familiar.
Hacer deporte en familia es rico. Es una gozada, aunque al inicio sea un sufrimiento, porque Párate temprano, deja de despierta eso, los músculos. el sobrepeso y los que fumamos o los que fuman que ya se Tú no fumas, sofocan. maestro. Yo no fumo. No, tú no fumas. Eres hombre Afortunadamente dejé el vicio, ¿sabes? sano. ¿Sí fumabas? Sí, hace muchos años. De los 25 a los 35 fumé. Entonces ya Ok. tiene muchos años que lo dejé. 10 años. Fueron suficientes. Con eso aprendí que no va conmigo eso. Bueno, próximo jueves, 7 de la noche, el tema va a ser La nueva encíclica del Papa León XIV. 14. León 14, la del 13. Bueno, vamos a introducir ahí la lectura, porque nos trata de animar y introducir la lectura de un documento reciente de doctrina social de la Iglesia. Y León 13 se dedicó mucho a la parte trabajadora. En su momento pues era la parte más crucial que había que trabajar. Entender. Por eso escribió el Rerum Novarum y por eso hizo mucho por los trabajadores a nivel de enseñanza social. Y hoy el Papa Francisco, pues reconociendo una condición mundial, y es que precisamente ni el socialismo, ni el capitalismo, ni el comunismo, ni el populismo, ni el neoliberalismo, el que quieras, ha resuelto el tema de la pobreza. Pero el tema de la pobreza no puede ser tratado de manera superficial. Sí, es un mundo de cosas que hay que atender para sacar a la gente de esa situación. Y todos participar, porque todos somos responsables de todos. El principio de Eso es muy rico. solidaridad. Eso es muy rico, el sentirte responsable del otro hasta cierto punto, ¿no? Déjame dar otro anuncio comercial, ¿cómo dices tú? Avisos Aviso parroquiales. parroquial. Perdón, no es comercial, no, pues claro que no. A toda la comunidad que nos escucha, a toda la comunidad universitaria, a nuestros radioescuchas, etcétera. En Veracruz, bueno, hemos escuchado las noticias de una situación muy triste y lamentable, donde miles de familias están padeciendo pues los desastres naturales, la falta de previsión de estos, y bueno, pues muchos han tenido pérdidas casi totales. Y cuando digo muchos, estamos hablando de miles. Se han hecho ya muchas campañas, Cruz Roja, la Cáritas de México, igual otras universidades, la UNAM está haciendo campañas de acopio de material. Nosotros como salesianos, en Veracruz está un obispo salesiano, que fue obispo de Veracruz, también fue obispo de la Sierra Mije, pero terminó su servicio como obispo en Veracruz. Él decidió quedarse a vivir ahí, y siempre fue un obispo social, Monseñor Luis Felipe Martín del Campo, que además fue inspector de los salesianos aquí y probablemente visitó esta universidad muchas veces cuando era inspector. Vivió aquí también, y luego ya se fue de obispo, primero a Los Mijes y luego a Veracruz. Pero él nos ha pedido que apoyemos particularmente a la diócesis de Papantla, que está un poco más hacia el norte, en donde los estragos por este evento natural han sido mayúsculos y en donde hay menos recursos para salir adelante. Entonces vamos a hacer un centro de acopio aquí en la universidad. En nuestras redes sociales, particularmente en la página web y en las redes sociales de la universidad, van a aparecer un listado de las cosas que nos están pidiendo de la diócesis de Papantla y que va a ser entregado a través de este monseñor y de aquí de las autoridades de la universidad lo más pronto posible en apoyo a esta comunidad. Estos gestos también son de solidaridad ante los hermanos que están sufriendo, si bien no resuelven las causas, pero sí atienden los efectos dramáticos una vez que esto se ha presentado, ¿no? Por favor, incluso lo voy a pedir aquí a nuestro manager, al profesor Cuevas, que lo anuncie públicamente a la final de cada uno de los programas, cuáles son los objetos y las cosas que nos están solicitando, y si quieren traerlos aquí en turno vespertino a la universidad para hacerlos llegar lo antes posible a estos hermanos damnificados. Va que va. Pues bueno, hacer el programa y compartir información con los chicos de la universidad, Sí. que la verdad generalmente son muy solidarios, y a los maestros también. Maestros, cooperen, Claro. ¿no? Cooperen también con... Y Monseñor con Luis las Felipe comunidades. Martín de Campo nos dijo, oigan, por favor,
Ya Veracruz, entre el gobierno y todo eso, Ya estuvo. pero la diócesis de Papantla, con todas esas comunidades, están muy atrás, muy dañadas. Y si van a apoyar, mejor apoyen allá. Y nos va a dar una lista de cosas. Me dijo que precisamente ahorita a las 8 se iban a reunir ellos para ponerse al día en, primero, la magnitud del drama, el tipo de ayudas que ya han llegado y todavía lo que se necesita. Ahí es donde entramos nosotros. A veces hay quien no puede traer o hacer llegar alguna especie. ¿Tendrá el monseñor alguna cuenta, algún Claro. número para también darlo a conocer y que, pues bueno, quien desee, pues Puede aporte? aportar ahí, ¿no? También sirve eso. Vamos a poner los números de la cuenta de la diócesis de Papantla directamente para que los recursos lleguen a esas cuentas y puedan hacer uso en beneficio de estos programas. A veces es más fácil. Sí, y también es necesario. Creo que las dos cosas son necesarias. Hay gente que dice no tengo dinero, pero sí puedo aportar objetos, Los clips de cosas, frijol, de arroz. alimentos. Y preferentemente otros que dicen, enlatado. bueno, yo mejor aporto dinero porque me es más fácil. Y ahora con las redes sociales, la bancaneta y demás, pues es muy rápido. Y no se deje llevar por cuentas de otros lugares, atienda a las redes de la universidad, porque luego hay vivales por ahí que... Sí, y es una respuesta a la petición de Monseñor Luis Felipe, que nos ha pedido que si pudiéramos, como universidad, apoyar a estas comunidades. Sale pues. Pues bueno, esperamos la información para hacerla común. En redes sociales. Y pues agradecer a todos su asistencia, a aquellos que no nos vieron en vivo y que nos ven después, pues bueno, a ver, hagan la posible por visitarnos a las 7. Y los que no nos vieron en vivo, Que hagan lo posible por visitarnos a las 7 y que nos dejen un comentario. Métanse a la página de Facebook, suscríbase ¿No al hubo canal de comentarios YouTube. No hubo comentarios. o ni mi mamá escribió. No, perdón. No, pues no, porque está en Mérida, se No. fue de paseo. No, hoy tampoco nos visitó Leslie, ya ve que la otra Y vez, por nos visitó. YouTube, ¿queda grabado algo o se sube? En YouTube se queda ahí grabado, si hay comentarios también ahí se quedan. O sea que se puede comentarios. meter uno al canal de YouTube Sí, y, claro. y ver este programa. Y ahí haces comentarios. Ok, ¿y cuál es la liga o cómo? Se llama Radio y Televisión Salesiana. Radio y Televisión Universidad Salesiana. En YouTube. En YouTube para que también se suscriban. Y bueno, en vivo en los dos lados, ¿no? Sí. Ahorita estamos en vivo tanto en Facebook como en YouTube. Se queda grabado por si alguien quiere hacer comentarios posteriores. Hágalos y los atendemos al siguiente programa. Estupendo. ¿Sale? Pues muchísimas gracias, Rector. Gracias a ti, Un gracias placer. a todos. Muchas gracias, gran maestro Alejandro Cuevas. Gracias a los que nos hayan visto y a los que nos vayan a ver. Muchísimas gracias. Un saludo a mis alumnos de las universidades en las cuales tengo el gusto de trabajar. Inscríbanse acá también. Vénganse para acá. Y seamos solidarios con nuestros hermanos que están sufriendo ahorita. Son miles de personas, de familias, por una situación dramática. Bueno, pues muchas gracias. Tengan excelente noche. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, Cuevas. Hasta luego.